a pensar sobre pensar, a pensar México. Y sin duda alguna, no es solo pensar México, sino pensar el futuro de la sociedad, de la humanidad. Si hay algún debate hoy relevante, importante, probablemente el más importante de todos, tiene que ver en nuestro presente sobre el futuro energético. No por nada, cuando se le preguntó a Bill Gates hace poco que si pudiera tener algún milagro, alguna concesión, alguna respuesta que ahorita no tuviese, dijo, sin duda alguna sería sobre el tema energético. Y muchas veces no le ponemos atención, no hacemos lo que tenemos que hacer en términos de investigación, de desarrollo y sobre todo de políticas públicas eficaces en la materia. Realmente, ¿qué se puede hacer? Para ello hoy tengo a distinguidísimos invitados que son expertos en su materia. Vamos a hablar de energía limpia, de qué podemos hacer y sobre todo dónde estamos, qué tan grave es el problema, cuál es la situación, hacia dónde debemos ir y cómo lograrlo de manera eficiente. Gracias por estar aquí. Les pido que por favor nos den su nombre, se presenten. Bienvenido. Soy Héctor Olea, director general de Gauss Energía, una firma de desarrollo de negocios en materia de energías renovables. Gracias por la invitación. Platíganos un poquito esto de qué son energías renovables. Energías renovables es todo aquel aprovechamiento y uso de la energía para generar electricidad, principalmente a través de fuentes que no se agotan, que no son hidrocarburos, como el viento, el sol, el agua, la geotermia. Esas son fuentes renovables. Bienvenido, gracias. Gracias. Muy buenas tardes, Florencio Aboites, subdirector de programación de Comisión Federal de Electricidad. Soy responsable de la planeación del Sistema Eléctrico de México. Pequeña chambota. Bienvenido, qué Gracias. gusto. Buenas tardes, soy Gustavo Tomé, director general de SolarTech, un fabricante de paneles fotovoltaicos muy metido en la investigación y desarrollo. Explícanos a la gente esto de fotovoltaicos o no a 500 miligramos a medicina. En términos sencillos, ¿qué es exactamente lo que haces? Son unos dispositivos que los pones en el sol y convierten la energía del sol en energía eléctrica para que la puedas aprovechar en cualquier consumo, desde la tele, el refrigerador, lo que sea. Qué importante, y hablaremos también de los costos, ¿no? Y esto como alternativa y por qué necesitamos pensar en estas alternativas. Bienvenido. Gracias, yo soy Gustavo Telles Girón, soy director general de Water Capital. Water Capital es una firma financiera y de inversión dedicada al desarrollo y a la implementación de proyectos sustentables, particularmente en el sector agua y en el sector energía. Bienvenido. ¿Tienes un MBA o qué estudiaste? Administración de empresas. Muy bien. Gracias por estar aquí. Tú nos vas a ayudar con los números, porque hay que hablar de los beneficios, pero también de los costos. Así es. Hola, yo soy Pablo Gottfried, soy director de proyectos de Grupo Fuerza, empresa nacional pionera en la manufactura de bienes de capital para las energías renovables y también de las primeras empresas que se abocó al desarrollo de proyectos eólicos en el país. Y también miembro del Consejo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Platícanos un poco aquí de este tipo de energía y cómo el viento es importante en la materia, ¿no? Bueno, en México en los últimos años ha detonado un desarrollo muy importante de energía eólica, de proyectos de energía eólica en el sur del Istmo de Tehuantepec, gracias al esfuerzo conjunto de la CFE, de la Comisión Reguladora de Energía y de los particulares desarrolladores de proyectos, que en conjunto pudieron desatar varias barreras que estaban obstaculizando la inversión en la implementación de esta tecnología. Sin embargo, la meta principal que tenemos ahorita es darle continuidad a la industria eólica mexicana en aras de lo que se puede venir y de la creciente demanda de energía. Les agradezco. Vamos a hacer primero un breve diagnóstico de cuál es el problema, por qué es necesaria su existencia, por qué tenemos que poner esto en la agenda mundial y nacional. Después, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y por último, ¿qué proponemos para hacer las cosas? Si es que hay realmente un camino es un camino con muchísimas variables de, por un lado, a lo mejor hay que utilizar energía nuclear por el tipo de demanda de lo que va a pasar, más energía de este tipo, más energía solar, más etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer y qué debemos de dejar de hacer? ¿Cuál es el problema actualmente? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación en materia de energía? Quien quiera tomar la palabra.
Bueno, si quieren otra pregunta. ¿A qué equipo de fútbol van? No, ¿quién quiere empezar? Mira, yo quisiera tomar el balón en primera instancia y poner en contexto no tanto el problema de las energías convencionales que conocemos todos, vis a vis energías renovables. Yo creo que estamos ante la oportunidad y ante la problemática de la industria, del comercio, de enfrentar costos crecientes en su energía. Hay industrias, hay fábricas, hay comercios que el segundo recurso más importante en su cadena de valor es la energía. Después de los sueldos y salarios, el segundo insumo que tienen es la energía. Y hemos visto a lo largo de los años que ese costo de la energía, ese costo unitario de la energía ha ido creciendo. Entonces, el dilema que enfrentan este sector productivo en México es cómo afrontar una mayor competitividad dentro de sus costos con otras alternativas de energía. Entonces se presenta un tipo de energía que es la energía renovable, donde sin duda tiene un impacto ambiental, social importante, pero también tiene un impacto importante sobre la competitividad de las empresas. Es decir, a través del uso y el aprovechamiento del recurso no renovable que tiene México, como el viento, el agua, el sol, se puede de alguna forma bajar los costos de ese insumo y permitir que la industria mexicana, el comercio mexicano, se vuelva más competitivo. Bueno, pero hablando un poquito más macro, la energía no renovable y la comúnmente utilizada se nos va a terminar, por ende es no renovable. Pronósticos más, pronósticos menos, pero tarde o temprano el destino nos va a alcanzar. La pregunta entonces, ante un problema tan fuerte, es qué vamos a hacer y si estamos si tenemos la capacidad de responder a la demanda tan creciente que vamos a tener de energía por otras vías. Y aquí hay algunas alternativas. Pero ¿cómo es el problema en general de por qué tenemos que poner esto ahorita en la agenda? Yo creo que el problema que tenemos es que no lo tenemos en la agenda, es nuestro principal problema. Se empieza a considerar en varias instancias, pero no le hemos dado la prioridad que otros países le han dado. ¿Por qué tiene que ser la agenda? Porque las energías no renovables se nos van a terminar, ¿no? Las energías alternativas, en el caso específico de las energías limpias, es la primera oportunidad que tiene nuestro planeta de una distribución equitativa de los recursos, porque no dependes de dónde estás. ¿Por qué tiene más petróleo México, por ejemplo, que lo que puede tener un país en el centro de Europa, ¿no? Entonces, ese le da una riqueza en específica que se adhiere a una serie de ecuaciones económicas, políticas, geográficas, que tienen una cuantificación específica para los costos, para la demanda y para el abasto. Y las energías renovables, en el caso específico de lo solar, el sol sale en todos lados y es la primera vez que le da la oportunidad a diferentes países de tener equidad energética, que como bien sabemos es uno de los costos y de los gastos más importantes que tiene no nada más las grandes empresas, sino cualquier fábrica, cualquier comercio y cualquier individuo en el consumo diario de su actividad. Que a veces sale el sol más en algunas partes del mundo que en otras, pero como tú dices, en economía es un bien público y no porque yo tome sol te lo quito a ti. Mientras que con el petróleo, por ejemplo, hay un vaso comunicante y si lo saco de aquí ya no está acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí no sucede esto. El problema. Bueno, yo creo que el tema sí está en la agenda, ¿no? O sea, no, tal vez en un diferente grado que lo que está pasando en Europa, pero el tema está en la agenda de México. Tú trabajas en el gobierno mexicano. Yo trabajo en la CFE, ¿verdad? Muy bien. Entonces creo que se ha estado insistiendo de la importancia de las energías limpias y CFE ha tomado una participación importante. Basta darse una vuelta por Oaxaca, ¿no? Para que vean lo que está pasando en Oaxaca. Creo que hay una transformación. Pero para el público que nos escucha, estamos suponiendo que la gente ya sabe por qué debe de ser, no solo estar en la agenda, sino ser una prioridad de la agenda nacional. Sí. Ahorita vamos contigo. Rapidísimo, ¿por qué debe de estar? ¿Por qué nosotros estamos haciendo un programa de esto? ¿Cuál es el problema? Vamos. Bueno, el problema, como se comentó, es... ¿Qué tan grave es? El problema es los recursos no renovables, ¿no? O sea que eso evidentemente se van a terminar y gradualmente tenemos que ir cambiando las fuentes de energía y sobre todo haciendo un mejor uso de la energía. Yo creo que no tanto es de generar, sino de hacer un mejor uso de la energía, porque yo creo que la energía más limpia es la que no se produce y ahí es donde está el secreto, ¿no? Es decir, si hacemos un esfuerzo
por ir a la eficiencia energética, que es lo que está haciendo también la CFE, pues ese es el camino, esa es la agenda. Y entonces impulsar todos estos programas es muy importante. Creo que parte del problema a nivel mundial tiene que ver con el tema ambiental. Efectivamente el costo es un elemento importante para la gente, pero lo que verdaderamente se está viendo ahorita a nivel mundial es una concientización del impacto ambiental que tiene la producción de energía a partir de combustibles fósiles, particularmente el petróleo, el carbón, y son insumos que son baratos, pero generan mucha contaminación y daño ambiental. De ahí viene la intención del mundo de cambiar la manera en que se produce energía y la manera en que la humanidad entiende el concepto de la energía. Y de hecho esta es una industria que está siendo impulsada por políticas de gobierno a nivel mundial, porque el mundo quiere que se impulse esta industria. Entonces creo que el problema es un tema ambiental, de ahí surge. Y las gentes como nosotros estamos tratando de hacerlo económicamente viable. Nosotros estamos tratando que sea económicamente viable para que las empresas y las personas adopten la energía renovable. No, y ahorita a lo mejor lo que tú decías, que parece que es barato el tipo de energía no renovable, cuando con la escasez esto va a cambiar absolutamente. Es decir, con respecto al tiempo, si lo tenemos a valor presente, ahorita puede parecer que no es tan costoso, pero en un futuro cercano los costos de este tipo de energía van a ser cada vez más caros, cada vez mucho más difíciles. Y no hay nada más caro después que lo que ya no existe, además. No existe. No, dime. Ojo, porque si efectivamente va a haber un incremento en costo, particularmente en el tema del petróleo, por el oil peak, que el oil peak es el momento donde el petróleo empieza a escasear en el mundo, y hay gente y científicos que dicen que ya lo hemos pasado y por lo tanto cada vez es más caro extraer petróleo, pero hay mucho gas. Hay mucho gas en Estados Unidos, hay mucho gas en México. Y en Estados Unidos se está extrayendo muchísimo gas a un precio muy barato, pero con un daño ambiental muy, muy grande. Entonces, si el mundo no concientiza que en el fondo de la discusión está el tema ambiental, entonces podríamos caer en la tentación como humanidad de empezar a explotar el gas como principal fuente a un costo ambiental terriblemente grande, y entonces deshacer la industria de la energía renovable que apenas está sacando sus primeros éxitos, ¿no? Muy buen punto. Bueno, al final del día también es el tema revuelve alrededor de, evidentemente, un tema de escasez, pero también emana de la necesidad de optimizar el uso de la energía y de las diferentes fuentes. En cada país, de acuerdo a sus metas de crecimiento, de acuerdo de sus necesidades de seguridad nacional, y en México en particular estamos lejos de tener una planeación optimizada que integre de manera intensiva los recursos amplios renovables que tiene el país. Hemos hecho entradas muy significativas en los últimos años, pero la agenda no contempla ahorita, desde nuestro punto de vista, suficiente participación, tan siquiera de la energía que a mí me toca representar el día de hoy. El tipo de energía que tú representas, en la cual se trabaja también agua, viento, sol, etc. ¿Qué porcentaje hoy de la demanda está cubierta a través de esta energía en México? Y estamos en hiperpañales, ¿verdad? Claro, la solar representa el 0.04% de la capacidad instalada de generación de energía. Cuando la capacidad instalada en términos generales es de 50 gigawatts, la solar apenas llega a representar poco menos de 20 megawatts. Entonces, al final el esfuerzo está, somos el tercer país con más radiación en el planeta, con más radiación solar. Como todos sabemos, somos ricos en todos los recursos, tenemos excelentes zonas de viento, tenemos muchos y muy abundantes y caudalosos ríos, y tenemos sol en la mayoría del país. Y la energía está siendo eficiente en países con muchísimo menos sol, ¿no? Como puede ser el caso de Canadá, que está tan al norte que sus horas pico de radiación son muy bajas. Entonces, ¿cuál es sí primero y estamos. segundo lugar, nada más por conocimiento? Dos países en África, ¿no? En el centro, al norte ecuatorial de África. Menos de 1% para que la gente, energía solar, de energía, perdón, tú quieres decir algo. Bueno, el tema en la parte de renovables creo que se tiene que enfocar desde el punto de vista de la competitividad. O sea que si nosotros vemos las energías renovables, obviamente las primeras que se van a desarrollar son las que se acercan a ser competitivas. Claro. Y las que son competitivas son
La energía hidráulica y la energía de viento está muy cerca de ser competitiva. La solar está bastante lejos, ¿verdad?, de ser competitiva. Nos dices que es muy costoso. Es muy costosa comparada contra la energía de las otras, no contra las de combustibles normales, sino... ¿Tienes números? Platícanos un poquito. Sí, ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, por ejemplo, para poder comparar. La energía más barata pues es energía hidráulica, que si lo pusiéramos en una escala de 100, digamos, si la energía hidráulica vale 100, la energía eólica puede costar 120, 125. Eólica, viento. Sí, sí, sí. Y la solar, 300, ¿verdad? Entonces, obviamente... ahorita te defiendes, relájate. Te va a dar 2 por 1. Evidentemente eso es algo que es importante. El otro gran tema de la energía renovable es que es intermitente, ¿verdad?, que tiene otros problemas que están asociados a su operación. Y todo eso tiene costos adicionales. Entonces, no solamente es ver cuánto cuesta una inversión, sino cómo se va a utilizar, cuándo sopla el viento, cuándo hay sol, cómo se puede controlar. O sea, hay una serie de temas que están alrededor si no y ya que se son muy hubiera importantes. aplicado en el mundo. Exacto. Y luego vamos a hablar un poquito, si se puede, de la energía nuclear, ¿no? Pero, sí, por favor. Mira, la verdad es que hay que ser justo lo que está pasando en México, ¿no? El desarrollo tecnológico de las energías renovables es algo relativamente nuevo. Sabemos de los molinos de viento desde siglos atrás, pero realmente el aprovechamiento comercial de esas tecnologías es algo nuevo gracias a ese desarrollo tecnológico. Pero no solamente eso, también se requiere las reglas del juego para que esos grandes proyectos, no es nada más que tú lo puedas poner en tu casa, en fin, poner un panelito. Estamos hablando de grandes proyectos, 250 millones de dólares cada parque eólico, 500 millones de dólares. Son proyectos que requieren reglas del juego bien establecidas. Y aquí hay que hacer justicia de lo que ha hecho el gobierno en los últimos 4 años, del 2006 a la fecha, que ha tomado realmente el toro por los cuernos y ha desarrollado esas reglas del juego para que grandes proyectos sean finalmente financiados por corporaciones financieras. Porque si no hay esas reglas, no hay esa certidumbre de cómo invertir, nadie va a invertir. Y ese desarrollo apenas se da en el 2006, donde se eliminan problemas como la intermitencia. Como a veces hay energía y a veces no, cuando yo la consumo constantemente. Bueno, ¿qué se hizo? Se creó un banco de energía. Entre comillas, un banco de energía, pero regulatoriamente ya se pueden hacer estos proyectos. Entonces, no es justo decir, oye, es que llevamos 3% de la capacidad total de generación ahora en México en fuentes renovables. Lo que pasa es que acabamos de empezar. Se está esperando que el 35% de la capacidad en 2025 sea energías renovables. Y el gobierno con energías limpias. Y el gobierno, con tantito moverle a la regulación, con una coordinación entre CFE, la Comisión Reguladora, Secretaría de Energía, con esa coordinación institucional, ha detonado 3.500 millones de dólares a la fecha y va a detonar otros 10.000 millones en los próximos años. Entonces yo creo que se ha hecho mucho, viene mucho por hacer, pero ya por lo menos las bases, los cimientos están en su lugar. Esto del 35%, ojalá no sea un deseo y una esperanza y sea una realidad, porque sí cambia todo el paradigma. Un segundito, por favor. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Héctor, en términos de la gran explosión de desarrollo de proyectos eólicos en Oaxaca. Y efectivamente la labor del gobierno en desatar las barreras del 2006 para acá principalmente ha beneficiado a la zona de Oaxaca por el simple hecho de los altísimos factores de planta, simplemente porque sopla muchísimo el viento ahí. Sin embargo, como está ahorita la regulación, no podemos explotar el resto del país. Entonces se acumula ahorita, como Para está... la gente que nos escuche y antes de pasar un corte comercial, ¿cómo está ahorita la regulación? Porque él aquí dice que las regulaciones, las reglas del juego, los derechos de propiedad, etcétera, están de 4 años para acá muy bien y han permitido. Y tú dices que hay fallas, platícanos. En Oaxaca están bien. Sí. Y en Oaxaca se enfocó todo el desarrollo porque ahí es donde está el viento. ¿No es regulación federal? ¿No es a nivel nacional la regulación? Sí, la regulación principal definitivamente es a nivel federal. Sin embargo, las condiciones de viento en el resto del país no se asemejan a Oaxaca. Oaxaca es una excepción a nivel internacional. Pero tú hablabas de que había problemas de regulación, ¿en qué sentido? Que, digamos, todavía no se ha podido desatar el tema de contraprestaciones para proyectos de pequeña producción en otras partes del país. La modalidad que ahorita más popular es en todos los desarrollos es el autoabastecimiento.
para realmente detonar necesitamos encontrar otros lugares del país que sí tienen viento, que tienen viento comparable a cualquier otro país que ha desarrollado, como España, como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, pero ahorita no lo tenemos, ahorita no podemos irnos afuera de Oaxaca. Ya platicaremos al regreso de qué hay que hacer y, por supuesto, si pudiéramos lograr que cada una de nuestras esperanzas en esta materia se lograra en términos de energía alternativa limpia, si realmente todos nos satisfaríamos, lográramos satisfacer la demanda, o si hay que sumar a esto otro tipo de energías, como por ejemplo el nuclear. Quédese con nosotros, esto es Pensar sobre Pensar, Pensar México. Por más que le pusiéramos regresamos y gracias a todos los que nos escriben, porque este es un programa hecho para ustedes, por ustedes y con ustedes. Bran Liliana nos comenta qué tan eficientes son los calentadores solares con base en las necesidades del día a día. Jaime Cruz, ¿existen además del aire otras formas de conversión de energía? Pues tenemos la fuerza de oleaje y el calor que es generado en las estaciones del metro. Otra persona, Liliana, muchas gracias. A la mayoría no le importa lo que ocasione, lo que se consume, sino lo que cuesta y obviamente para unos es más cómodo para otros. Ahorita seguimos con las preguntas. Primero, tu derecho de réplica. Aquí nos hablaban de que lo tuyo es costoso, pero como platicamos en el corte, la innovación tecnológica es geométrica, es exponencial y eso puede reducir los costos. Pero tú, ¿qué dices al respecto? Te voy a platicar un poquito de mi experiencia en los últimos años, nada más en la tecnología solar para la conversión de energía eléctrica. Lo que hemos visto es que cada 18 meses el costo de la tecnología se va a la mitad. Yo creo que ya no va a ser tan fácil de sostener, pero estamos acumulando ahorros en el costo de procesamiento del 16% anual para los siguientes 2 años. ¿Qué quiere decir?
pues que estamos a 4 años de que nos cueste la mitad. Entonces, si al día de hoy cuesta 150, pues el año que entra va a costar 130 y el año que entra va a estar en 115 y en muy poquito tiempo va a estar en 100, en paridad. ¿Por qué? Porque es la parte de la reconversión de energía fotovoltaica la que tiene un componente tecnológico más costoso para su desarrollo y para su manufactura que el resto de las tecnologías. Si tú ves una turbina de viento o si tú ves una turbina hidráulica, son muchos materiales que son cobre y acero que se tienen que manufacturar y es muy difícil bajarle un poquito más el costo. Pero en la parte fotovoltaica no, es un componente tecnológico enorme lo que lleva cada uno de los paneles, que es muy, muy susceptible a bajar el costo. Sí, repetimos, las innovaciones tecnológicas, el conocimiento, son probablemente factores vamos a X10. apostar en eso, aunque no. Tú, y ahorita vamos con ustedes, rapidísimo. Muy bien, bueno, CFE considera que aun cuando hoy es más costosa la energía solar, es la energía del futuro. Y entonces estamos lanzando proyectos piloto ya, estamos construyendo proyectos pilotos solares, tenemos 2 proyectos pilotos en Baja California que van a entrar en operación el año que entra, comparando 5 tecnologías solares, viendo a ver cómo se desempeñan, cómo es su mantenimiento, todos los detalles de la tecnología, pensando en que en pocos años, esperando de que sea esa bajada de precio importante, en pocos años estamos considerando que esta tecnología. Por el momento, en nuestro plan de expansión tenemos 600 megas nada más de energía solar, que es una cantidad todavía pequeña, ¿verdad?, comparada con otras, pero sí lo tenemos considerado y sí estamos viendo eso. Respecto al otro tema de cómo podemos llegar al 35%, bueno, en nuestro plan, obviamente, que hacemos cada año para los próximos 15 años, consideramos que va a ser posible llegar al 35% si una parte de alrededor del 6-7% pudiera ser cubierta con energía nuclear. Si no, Sí, va a ser complicado, el elemento va a ser muy complicado hacer algo que cubra ese 6%, porque 6% en el año 2025 son alrededor de 7,000 megawatts. Y 7,000 megawatts, pues no es tan fácil. Perdón mi ignorancia, costo-beneficio, la energía nuclear con respecto a todo esto, ¿dónde está? Bueno, como se comentaba hace un momento, la existencia de grandes yacimientos de gas ha abaratado el gas natural. Y eso ha ido en contra, pues prácticamente de todos, incluyendo a la energía nuclear. Y empezando por el ambiente, Sí. como aquí se decía. Sí. Entonces, sin embargo, la energía nuclear está en un rango bastante competitivo y mejor que la energía de viento, desde el punto de vista de costo. Entonces, pues esa es la situación, ¿verdad? O sea que si lo pusiéramos en orden, sería las centrales hidroeléctricas pequeñas pero de gran utilización, la energía nuclear y posteriormente el viento y posteriormente la solar. Hoy, mañana. ¿Tú querías decir algo? Sí. Y luego ustedes querían elaborar toda una política estratégica. Yo quisiera nacional. insistir en el hecho de la competitividad. Sin Ningún desarrollo de energías renovables va a fructificar, al menos en el corto plazo, si no muestras que es una tecnología competitiva, que además ayuda con el ambiente, que además tiene un impacto social positivo, qué bueno, pero estamos hablando de industria, estamos hablando de comercio que se están rasgando las vestiduras todos los días por ser más competitivos y tiene que apoyar la energía a esa mejora de competitividad. Actualmente, yo coincido con lo solar, no es una tecnología competitiva, lo va a hacer en 5 años, es nuestro pronóstico, si no es que antes, dependiendo de cómo se va desarrollando. Pero actualmente es muy difícil armar los números con proyectos fotovoltaicos. ¿Qué sí es competitivo? Fotovoltaico es solar, para Es la solar, gente que nos escucha. solar con celdas fotovoltaicas. ¿Qué sí es competitivo? ¿Qué sí está funcionando? ¿Qué se están financiando y cerrando proyectos? Pues proyectos eólicos, principalmente en Oaxaca, Tamaulipas probablemente, Baja California en Mexicali. Esos son proyectos que son comercialmente viables, es decir, que no hay un subsidio atrás por parte del gobierno, sino que comercialmente son financiables y esos sí están cerrándose y está la industria del comercio está aprovechando esa energía para bajar sus costos de manera importante. Otro tipo de tecnología que no se está hablando aquí es la cogeneración eficiente. Ese es el uso de gas natural para generar electricidad, pero además de electricidad, aprovechamos ese calor para Pero generar no vapor. es lo que le preocupaba aquí. Este aprovechamiento de gas no es el tema. No, este es un tema, es el tema al aprovechamiento de gas, pero de manera muy, muy eficiente. Okay. Es decir, que tienes
2 energías que produces, eléctrica y térmica, por el precio de 1, 2 por 1. Ese es otro desarrollo que estamos viendo que tiene muchas posibilidades en el futuro, en el presente y en el futuro, desarrollarse como una medida mayor de competitividad para la industria. Perdona más por lo que tú dices. ¿Hay algún país que pueda ser un benchmark, un ejemplo, que mira qué porcentaje hoy por hoy de su energía es utilizado a través de energías alternativas limpias, etcétera? ¿Hay algún país que no es el 1%, sino que ya que hay que aprenderle? Varios. ¿Quiénes son? Pero mira, deja darte hay muchos Para que países. se vea que sí se puede. Estados Unidos, Europa en general, España muy en particular, son países que han desarrollado mucho las energías renovables. ¿Y Incluso qué porcentaje de su energía? alrededor del 20-25% en los próximos años va a ser de energía renovable en Europa, por ejemplo. Pero hay un tema adicional que es, esas energías están subsidiadas. El gobierno, porque puede, lo subsidia. Entonces, lo subsidia casi al doble de las energías convencionales. Entonces, sí está muy difícil y esos países a lo mejor pueden hacerlo y no todos, como estamos viendo ahora con España, Grecia, Irlanda, Portugal, no todos pueden darse ese lujo, pero se lo han dado. Y ha habido un desarrollo enorme, pero ¿a base de qué? No de que sea comercialmente viable esa tecnología, sino a base de subsidios. Y eso en mi libro es muy poco sostenible en el largo plazo. ¿Cuál es tu libro? Perdón. ¿Cómo se llama tu libro? Hablaste de un libro. ¿Cuál es tu libro? No te preocupes. Buenas prácticas en energías renovables. ¿Y por qué te da pena hablar de tu libro? Muy bien, bueno, hay que comprarlo. ¿Qué editorial es? Gauss Energía. Ah, bueno. Muy bien. Van ellos y ahorita, por favor, tú platicaste algo muy importante en el corte comercial, de qué es lo que nos falta y lo ves de una manera integral. ¿Nos lo puedes compartir una vez más? Sí, creo, 2 cosas. Una, nada más un comentario, Héctor. No estoy de acuerdo que la energía solar no es competitiva. Creo que estamos viviendo un paradigma. Creo que ya empezó a ser competitiva y creo que vamos a ver todos un cambio. Va a ser una buena sorpresa para todos. Pero por el otro lado, creo que en términos de energía no se puede ni tomar decisiones en función de una planeación de lo que es hoy, de lo que funciona hoy. En términos energéticos, se tiene que empezar a pensar en términos de planeación como lo hacen los países desarrollados, de 10 años, de 15 años. Entonces no se pueden tomar decisiones para un país en función de lo que hoy funciona y lo que hoy no funciona. Y es muy importante, creo, que nos demos cuenta que la política que se debe tener en este país es una política no de explotación de nuestros recursos naturales, sino una política de utilización de nuestros recursos naturales para crear una industria que hoy nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada para poder generar una industria donde hoy no existe. Hoy en México no tenemos una industria productora de energías renovables y exportadora de energías renovables, pero sí tenemos la capacidad para hacerlo porque tenemos los recursos naturales. Tenemos la capacidad no solo del autoconsumo, sino para la exportación. Para la exportación es correcto. Decía que Héctor mencionaba algo muy importante. En México no hay subsidios. No tenemos subsidios para la energía. Cuando hace ratito que decía la energía para solar, la fotovoltaica. energía Claro, para la limpia, energía renovable no tenemos para subsidios. ellos sí, para ellos sí, ellos tienen muchos. Pero para la energía renovable no tenemos subsidios. Sin embargo, los que estamos en este medio tenemos que lidiar con eso. Y están saliendo los proyectos así. Y creo que fue una de las políticas que al final del día resultan acertadas del gobierno federal. Al nunca haber hecho esto, se generó una creatividad y un esfuerzo adicional por la industria por sacar los proyectos adelante, y se están sacando adelante. Entonces no se debe dejar ir la oportunidad y no se debe desaprovechar la oportunidad que tiene ahorita México de poder tener una industria donde nos urge tener industrias nuevas. Y si nada más pensamos qué proyectos vamos a hacer y qué equipos le vamos a comprar a Alemania, le vamos a comprar a Japón, le vamos a comprar a Estados Unidos, estamos perdidos. Tenemos que pensar qué tecnología es la tecnología del futuro y qué empresarios van a invertir, y yo creo que tanto la Secretaría de Energía como la CFE no deberían estar nada más pensando dónde construyen plantas eléctricas, deberían estar pensando cómo fomentan la fabricación de tecnología y el desarrollo tecnológico. Eso es lo que deberían estar haciendo y no nada más cómo nos consumimos nuestros recursos naturales. Ahora, así como hablamos de que si esta energía es competitiva versus esta y que esta palabra de productividad, competitividad, eficiencia es clarísima, también pasa con las naciones. Hay naciones que son más competitivas para producir ciertas tecnologías que otras, y entonces a lo mejor esas deberían dedicarse a ello y nosotros a lo mejor dedicarnos a algo en lo que somos competitivos, y esta es una teoría económica y un paradigma que ha funcionado en el mundo. Mucho mejor que las teorías de Prebisch de la sustitución de importaciones. Mi pregunta es, ¿qué tan competitivo es México con referencia al mundo para que realmente invirtamos dinero, tiempo, para ser competitivos en
en esta industria versus otros países. Es decir, realmente México, por los recursos naturales que tenemos, eso es lo que nos podría definir que tenemos economías de escala, ventajas competitivas a nivel mundial para decir, México, aproveche esto porque no solo vas a producir, sino vamos a exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si vale la pena meterle dinero a la investigación o realmente no somos competitivos porque ni científicos tenemos, ni recursos intelectuales tenemos, y mejor dediquémoslo a otra cosa. No, ¿sí me explico? Porque muchas veces el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué tanta competitividad tenemos? Tan siquiera para la industria eólica, te puedo decir sin lugar a dudas que México está perfectamente bien posicionado para invertirle duro a la fabricación de bienes de capital en este país. Las diferentes tecnologías y los diferentes procesos de manufactura que entran en la fabricación de una turbina eólica, en México ya los tiene. Es metalmecánica, es electrónica, es generadores eléctricos como los que hacemos nosotros. ¿Qué otro país es muy competitivo con quien tú compitas? Pues ahorita bueno, tú exportas, ¿no? ¿Qué porcentaje de lo que hacen exportan? Nosotros exportamos cerca del 85% de lo que fabricamos. Bueno, eso refleja que sí son competitivos. Sin lugar a dudas, en la tecnología que nosotros nos hemos abocado, que es de los componentes más críticos de una turbina eólica. Hay, digamos, las torres ya se están fabricando también en México, las aspas bien se podrían fabricar en México, las cajas de engranes, los componentes mayores se podrían fabricar en México, tal vez con un poco de ayuda, pero ya existe una industria metalmecánica muy bien establecida por la industria automotriz que fácilmente podría incorporarse a estas cadenas de valor. No podría estar más de acuerdo con Gustavo, pero no podemos empezar a pensar en una inversión fuerte en manufactura en México si no se dimensiona adecuadamente el mercado. Al día de hoy, la única meta oficial que tenemos, ahorita tenemos 2.500 megawatts que están en proceso de ser terminados, para el 2014 estarán, y tenemos una meta adicional de 2.400 megawatts en el presupuesto de la CFE para el 2025 en viento, y ahí se queda. Es una meta muy pobre y nada retadora como país. El problema es que también la industria y el gobierno no nos hemos abocado a dimensionar adecuadamente cuál es el mercado. El AMDE ahorita nuestra Asociación Mexicana de Energía Eólica, está tomando la iniciativa de formar un estudio consensado y bien hecho de realmente qué significa el mercado mexicano eólico, para que los diferentes actores puedan tener un documento fundamental para planeación a 10 y 15 años. Los gobiernos federales, estatales, locales, las empresas que invierten, los fabricantes, ahorita todo el mundo, ¿qué más quisiéramos? Que vinieran empresas a invertir en México o que mexicanos invirtieran en México con esta tecnología, pero hasta no saber de qué se trata es dificilísimo. Perdón, ¿tú querías decir algo? En la parte específica de la energía fotovoltaica, SolarTech fabrica para México el 13% de su capacidad nada más. El resto de sus clientes están en su mayoría en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Entonces quiere decir pues, que hay tecnología, que somos muy competitivos, que competimos con los países más capaces para hacerlo, incluso que tenemos un costo de capital muchísimo más caro que ellos. Entonces, ¿de qué es una realidad? Es una realidad. Que la energía es competitiva al día de hoy, es competitiva al día de hoy, no por eso puede subsistir y crecer la empresa. Un dato técnico muy puntual, si nosotros pobláramos el 1% del desierto de Sonora, nada más del desierto de Sonora, sin contar el de Baja California, satisfacería el 100% de la demanda energética del país. ¡Wow! ¿Por qué no se hace? Bueno, es muy costoso. Es muy costoso, ¿no? Realmente el tema es que el costo es muy importante. Y lo que se comentaba aquí, o sea, en muchos países lo que ha sucedido es un desarrollo a base de subsidios, ¿no? Y eso no ha ocurrido en México. Y evidentemente el incorporar grandes penetraciones de energía renovable a esos costos significaría modificar sustancialmente las tarifas eléctricas. O sea que esa es la otra contraparte donde un subsidio cruzado, como uno de los comentarios, ¿no?, que decía, que se recibieron, decir, a mí lo que me importa es el costo, no me importa si viene de X, Y o Z. Hay muchas personas que piensan así, ¿no?, todavía en México.
Cosa muy diferente en Europa, ¿verdad? En Europa a lo mejor hay una mayor conciencia de ese sentido. ¿Por qué? Porque el nivel social es más alto, porque pueden pagarlo, etcétera. Pero ¿Tú crees que este subsidio se refiere o se debe en estos países europeos porque incluyen en su costo-beneficio el costo ambiental? ¿O porque a lo mejor también hay un término en inglés que se llama spillovers, que son como efectos colaterales? Que cuando tú ahorita, aunque es costoso hacer investigación y desarrollo, y meterle dinero a estas tecnologías, con el tiempo empiezan a salir innovaciones tecnológicas y gracias a que ya hiciste esto, te aparece esta otra y a lo mejor ni pensabas hacer esto para esto, pero ahora, es decir, de alguna u otra manera ahorita estamos viendo que es muy costoso porque no podemos medir los beneficios que ahorita parece que son intangibles, pero que gracias a este conocimiento exponencial esto me va a ahorrar a futuro muchísimo. Sí. Es decir, que este subsidio es ahorita una inversión. Sí, creo que el subsidio se debe de ver como ha funcionado en Europa y en Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos ha habido un subsidio para detonar un mercado y lo que ese mercado detonó fue desarrollo tecnológico y una nueva planta productiva. Que eso se traduce en empleos, se traduce en un incremento de PIB. Es una equivocación ver el consumo aquí en México como una manera de fomentar el consumo de productos extranjeros. No debemos de ver nunca el subsidio como una manera para fomentar el que una persona en su casa compre un producto que viene de afuera, porque entonces se desvirtúa, entonces se vuelve un gasto. Lo que ha funcionado en Estados Unidos es que a partir del subsidio, particularmente en Alemania y en España, a partir de los subsidios que existieron para ciertas industrias, se fomentaron las industrias. Y esas industrias ahora exportan sus productos y son los que compramos aquí. Porque el subsidio debe de ser para fomentar la planta productiva, no para que consumamos. No debe ser un crédito para que podamos comprar un producto que no puedo yo pagar, sino debe de ser un crédito para fomentar a un inversionista que haga una inversión en investigación y desarrollo, ponga una planta y entonces desarrolle una tecnología nueva, abra un mercado y entonces cree valor. Más que subsidio, allí hay un incentivo. Vamos claro, a llamarle. Claro, vamos a llamarle incentivo, porque aparte la palabra subsidio tiene N número de connotaciones. Es un incentivo. Claro. En política pública. Perdón, tú querías decir algo y luego tú. Bueno, tan siquiera para la energía eólica podríamos todavía encontrar varios incentivos en México. El principal sería la habilitación de redes de transmisión en zonas que ahorita no la tienen porque no tienen centros de población, pero sí tienen recursos eólicos. Ya existen fondos que están destinados por el gobierno federal para las energías renovables que ahorita se están aprovechando principalmente para la eficiencia energética. Si se repartiera un poquito hacia darle más recursos a CFE para que construyera esas redes, eso sería un incentivo suficiente para muchos. A veces simplemente la limitación que existe en infraestructura de transmisión imposibilita los proyectos. Perdón. Sí, la internalización de estas deseconomías de escala que causan las energías convencionales, pues ha sido un poco la excusa, la razón para este tipo de subsidios con todas las letras en la palabra, ¿no? Sí. Yo creo que el gobierno mexicano, CFE, la Secretaría de Energía, harían mejor uso de esa internalización, no tanto dando subsidios directos al desarrollo tecnológico, que sin duda los hay. Tenemos un instituto de investigaciones eléctricas que ha hecho mucho en la industria, sin duda lo hay, pero creo que sería mejor dinero utilizado si se invierte esos recursos a desarrollar aquellas barreras que evitan precisamente el desarrollo de estos proyectos. Te pongo un ejemplo. Sí, por favor. El problema de las energías renovables es de que donde está el recurso, el agua, el viento, el sol incluso, como hablábamos en los desiertos, pues ahí están muy lejos los centros de consumo. No hay esa coordinación de recurso con consumo, están demasiado separados, y ahí es donde CFE hace un gran esfuerzo de conectar a través de sus redes el recurso renovable con los centros de consumo a través de infraestructura de transmisión que evacúa esa energía, que permite evacuar esa energía. Creo que ese es un dinero mucho mejor invertido, desarrollar ese tipo de inversiones, ese tipo de transmisiones eléctricas para que esos proyectos que sí son rentables en el sitio puedan llegar a los centros de consumo y mejorar otra vez, insisto, el tema de competitividad para la planta productiva nacional. Sí, bueno, en el agua es un caso común, hay bancos de agua. California, sobre todo, tiene un gran ejemplo de donde aquí hay mucha agua y aquí no la hay y el gobierno realmente regula, pero también hay un mercado para él.
Vamos a ir un breve corte comercial y ahorita regresamos contigo. Gracias por poner aquí su energía. Quédese aquí en Proyecto 40. Esto es un tema relevante, trascendente, antes de que el destino nos alcance. Energía limpia. Por razones de tiempo y si pudiéramos suponer de que aun cuando sumáramos todo este tipo de energía, y repito, la energía nuclear es fundamental aunque no esté en esta ecuación y probablemente ocuparía gran parte a pesar de los peligros o inconvenientes que para mucha gente tiene la energía nuclear, pero creo que como están las cosas, y se dice en latín ceteris paribus, si las cosas permanecen como van va a ser fundamental. ¿Qué podríamos decir para concluir el programa de México en el 2050? No hablemos de 10 años ni de 20 años, estamos hablando de cerca de 40 años, 39 años para acá. ¿Qué porcentaje vamos a tener el tipo de energía de la que cada uno de ustedes representa? Y para lograr eso, ¿qué es algo prioritario que hay que hacer? Ya vas. México está perfectamente posicionado en los próximos años para hacer un incremento sustancial de energía eólica. Tenemos que dimensionar bien el mercado y en base a ese dimensionamiento planear la base productiva y la base de las políticas públicas y los incentivos que necesariamente tendrán que seguir para aprovechar estas oportunidades. Es importante reiterar, tú vienes del sector privado, esto es un mercado y un negocio rentable. Sin lugar a dudas. Para pagar este proyecto, el sector privado, todos los emprendedores y empresarios que nos escuchan, allí tienen un futuro donde pueden invertir. Sin lugar a dudas. Perfecto. Al día de hoy, 3.500 millones de dólares ya invertidos, que le están haciendo mucho sentido a ya varios empresarios. Muy bien, vas. Creo que es fundamental que pensemos no solo en una tecnología, en múltiples tecnologías. Ahorita hablamos mucho de viento, hablamos de fotovoltaico, pero está también mareomotriz. México tiene otros recursos naturales, los proyectos geotérmicos también, entonces creo que hay que pensar en un portafolio de tecnologías. Creo que también a nivel estratégico se tiene que repensar la estrategia nacional en el sentido de que están habiendo muchos cambios en el mundo y entonces el país se tiene que poner al día en lo que está ocurriendo. Hay un tema del que no se ha hablado, que es un posible cambio que va a cambiar los patrones de consumo
consumo eléctrico, que son los coches eléctricos. Los coches eléctricos podrían generar un cambio en el patrón de consumo y de producción de energía eléctrica muy importante. El día que tienes que cargar tu coche en tu casa, eso presenta oportunidades y retos. Entonces yo creo que está cambiando tan rápido el panorama energético que creo que tiene que haber un esfuerzo de reflexión donde se incorpore a la industria privada y al gobierno. Si no tenemos ese esfuerzo vamos a tener problemas, pero si lo que tú estás proponiendo es para que de aquí a 30, 20, etcétera, número de años, México no tenga esta preocupación y que cuidemos el ambiente. Y que aprovechemos la oportunidad que tenemos una vez de utilizar nuestros recursos naturales para algo más que no sea simplemente poner proyectos que consumen los recursos naturales, sino que aprovechemos los recursos naturales para hacer algo más que eso y no limitar nuestra mirada. Perfecto, vas. Yo creo que tenemos que subir a la agenda el tema de la ecuación energética que tenemos que tener como país. Debemos de subir todas las tecnologías y debemos de contemplar el desarrollo tecnológico de cada una de las tecnologías en esa ecuación. Debemos de darnos cuenta que la energía, por ejemplo, la fotovoltaica, va a seguir bajando de costo, que los empresarios que estamos en la industria tenemos que invertir muchísimo más en investigación y desarrollo, porque conforme se van haciendo más instalaciones, más presupuesto tienen y pueden lograr las cosas como las que se ha podido hacer en otros países en la industria. Y definitivamente sí vale la pena hacer toda esta política con CONACYT, con la UNAM, con universidades. Todavía hay mucho que descubrir en innovación tecnológica. Hay mucho que desarrollar. En el caso específico de SolarTech, conforme vamos creciendo como empresa, vamos invirtiendo más en investigación y desarrollo, que lo que nos llega es a bajar todavía el costo más de la tecnología, que hace que más gente la pueda seguir instalando y hace un círculo virtuoso, ¿no? Yo creo que es esencial que también subamos a la agenda educativa para romper el costo tan grande del cambio tecnológico que estamos viviendo para la implementación de las nuevas tecnologías, y sobre todo es alinear todas las políticas públicas del país para hacer más fructífera la implementación de las tecnologías limpias. Por favor, y preguntarte antes de que tomes la palabra, la Secretaría de Energía como líder del sector está haciendo, aquí se habla mucho de la agenda nacional, de algo integral, etcétera, está en su agenda una política. Ahora sí que es intersecretarial por lo que es investigación, por educativo, etcétera. ¿Hay algo ya en marcha al respecto? Sí, la Secretaría de Energía desde el año pasado tiene su Estrategia Nacional de Energía, donde se combinan todos estos aspectos que se han mencionado, donde se ve el potencial de recursos renovables, eficiencia energética, investigación y desarrollo. O sea, todo eso está dentro de un plan. Y dentro de la Comisión Federal de Electricidad, pues nosotros realizamos desde hace muchos años un plan muy riguroso, un análisis muy riguroso de la planificación. ¿Cómo ves en 50 años? ¿Qué va a predominar? ¿Qué tipo de energía? ¿Cómo te imaginas, dados los costos? Dados los costos, nosotros pensamos que la energía solar va a tomar una rebanada del pastel muy grande. Esperaríamos que, y nosotros obviamente pensamos eso, por eso estamos ya metiendo. Pero hablemos de porcentajes de este pastel, de ese pastel. Nosotros, ¿qué porcentaje va a ser energía nuclear, tú crees? Pues un porcentaje que no va a ser muy alto, ¿no? Posiblemente un 10%. ¿De energía solar? Energía solar posiblemente un 20-25%. ¿Y el resto? A ver, platícanos tu pastel. El resto es la energía hidráulica, nosotros la queremos mantener en el 20%. Suponiendo que esos recursos van a seguir apareciendo y los vamos a seguir aprovechando. La energía a base de pues, lo que es actualmente lo que se usa más, gas natural, seguirá tomando una parte del pastel, posiblemente un 10-15%. La geotermia también tenemos potencial, posiblemente un 3-4%. Y todas las cosas nuevas como maremotriz y eso, pues posiblemente 1-2%. ¿no? Creemos de que eso sería más o menos. Ya no hice la suma, espero que ya Vas. Muchas gracias, Andrés. Mira, creo que el gobierno ha hecho la tarea. Del 2000 para acá ha puesto reglas de juego, ha hecho infraestructura de evacuación que decíamos. ¿Que es suficiente? No lo es suficiente. Yo creo que es un buen punto de partida, que hay que avanzar y hay que insistir en que este edificio regulador se siga creciendo y que CFE siga haciendo inversión en evacuación, que es fundamental, ¿no? Pero sin embargo, este esfuerzo inicial ya detonó $3.500 millones a la fecha, hechos por el sector privado, ¿no? El gobierno ha puesto un quinto en esto, 3.500 millones solamente por cambiarle 2-3 cositas, cero inversión del gobierno. Creo que eso es un gran resultado. ¿Qué es esto de cambiarle 2-3 cositas? Bueno, nada más poner 2-3 reglamentos aquí, una directiva allá, coordinarse CFE, el gobierno coordinarse, jugar del mismo lado,
Con eso detonó una inversión que para mi gusto es toda una historia de éxito, ¿no? Sin embargo, ¿qué vemos hacia adelante? A lo mejor es muy poco, a lo mejor es mucho para lo que se necesita. Es muy debatible, pero estoy de acuerdo que es mucho dinero. Vemos para adelante con esto y con este empuje que se ve venir y con las ganancias en competitividad, 21,000 millones de dólares en inversión nueva de aquí al 2005 en energías renovables. Creo que 2050. hacia 2025. 25. Al 2025, 21,000 millones de dólares es el objetivo. Y no hablo de un objetivo así que etéreo, sino son inversión rentable. ¿Qué tanto eso satisface la demanda? Pues los cálculos... Si es que los números absolutos, ¿sabes? No dicen nada. O sea que un megawatt eólico cuesta 2 millones de dólares. Wow. Y bueno, necesitamos hacer muchos programas de esto. Realmente les agradecemos muchísimo su generosidad y sobre todo pensar un tema tan relevante. Sabemos que para el Grupo Salinas este es un tema prioritario, para México debe ser un tema prioritario y para el mundo. Y afortunadamente aquí con su perspectiva hablamos de diferentes ámbitos, entre otros el tema ambiental, que es importantísimo en este precio sombra de la ecuación, y todos los mexicanos tenemos que pensar en este tema. Y yo les recordamos que no se puede perder el último capítulo de la serie Demente, esto en punto de las 10 de la noche, y quédese en Proyecto 40, a continuación un programón, Hábitat, que presenta trabajo sucio, y aquí tuvimos energía limpia. Gracias por estar aquí en su proyecto, Proyecto 40.